Bueno, vamos a concluir con el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de la semana y que, por cierto, ha causado bastante polémica, controversia ahí en Twitter. Nos han mandado varios twitters. Unos nos piden que publiquemos todos los libros que han salido y les prometo que en algún espacio los vamos a publicar. ¿Qué libros deberían de leer todos los políticos? Están como todos los jueves con nosotros Andrés Layú. Andrés, muy buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo, el politólogo Javier Aparicio. Politólogo y economista, ¿no? Porque tienes las dos cachuchas. Economista, ¿no? En transformación. Exactamente. Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE. Javier, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vámonos rápido porque tenemos, y yo todavía quería, porque ya no me han dejado de hablar a mí, y a mí me gusta hablar, como se habrán dado cuenta. A ver, echa el primero, Andrés. En realidad yo solo voy a recomendar un libro, pero es un libro que toma varios. Es un libro que es una recopilación de textos de Michael Walzer. Está publicado en español como Pensando Políticamente, incluso lo ven en el Fondo de Cultura Económico, y es una recopilación de textos de este filósofo estadounidense que yo creo que cada vez va a volver más importantes, de los filósofos que durante su vida, a lo largo de su vida no han sido tan famosos, pero conforme van envejeciendo son considerados viejos sabios. Y el argumento principal, digamos, de la perspectiva que tiene Walzer es que los argumentos filosóficos no deben de ser primordialmente filosóficos, sino que por el contrario, tienen que estar pensados en términos prácticos y en términos de cómo sucede la política en las distintas sociedades o comunidades que existen en el mundo. ¿Y por qué sería una lectura importante para un político? Porque yo creo que, digamos, hay varios tipos de políticos, pero hay políticos que tienen un interés legítimo e interesante en sí, por leer, por estar al tanto de lo que se discute en filosofía y en la literatura. Y yo tengo la impresión de que en nuestro país hay un sesgo muy grande hacia estos filósofos de grandes principios y de principios universales, y los filósofos liberales que cada vez son más exitosos en nuestro país, o por ejemplo Norberto Bobbio, que ha de ser el filósofo más citado. Sí, claro. Y justamente lo que hace Walzer es decir, no, a ver, deténganse un momento, las discusiones políticas no pueden ser solo sobre principios generales, tienen que estar pensadas en cosas muy concretas y en qué está sucediendo en cada lugar, digamos, es un impulso desde la filosofía hacia la concreción y hacia lo específico. Y yo creo que es una muy buena invitación porque tiene consecuencias en distintos temas. Entonces, rapidísimo, para por ejemplo, los temas, digamos, los distintos temas que se tocan en este libro es el de la democracia. La democracia cada vez se discute como la democracia deliberativa, la democracia de la discusión. Entonces dice Walzer, bueno, hay que tener cuidado con ese argumento. Está todo dar que la democracia sea la discusión de argumentos racionales, pero en la práctica la democracia también son pasiones, también son intereses, también es movilización, también es estrategia. Entonces hay que salirnos un poco del discurso de aquí estamos en la discusión abstracta y eso es lo más democrático, cuando tal vez lo más democrático es la democracia como se vive en las calles, es donde se moviliza, hay conflicto. Bueno, y vaya que lo estamos viendo, ¿no? Venimos platicando con Javier Tello de... Y eso es muy democrático, es decir, un poco el argumento es no crean que porque son movilizaciones y protestas entonces ahí, y no se discute entonces no es democracia, no, eso es parte de la democracia. Y cada vez más por lo que vemos, ¿no? Y cada vez más. Luego otro de los temas que a mí me interesan muchísimo es el de la igualdad, la discusión sobre la igualdad. No, de verdad, Andrés. Bueno, trato de restringir un poco tus impulsos, Leo. Y la discusión sobre la igualdad, como la plantea Walzer, también creo que es interesante porque igual no es una igualdad de principios generales donde es la igualdad igual para todos. Al revés, dice, hay diferentes aspectos de la vida que lo que es importante en términos de igualdad es la distribución de poder y la forma en la que organizamos la vida en común. Entonces, por ejemplo, en la discusión que tenemos en México sobre el sistema electoral y los medios de comunicación, Walzer te diría, lo importante es que en el sistema electoral lo que predomine sea que el que hace mejor política gane, no el que tiene más dinero o tiene más acceso a los medios de comunicación, sino el que haga mejor su trabajo medido en términos políticos, ¿no? Entonces, al ir separando distintos ámbitos de la vida pública en donde siempre va a haber desigualdad, asumir que las razones de esa desigualdad tienen que ver con principios organizativos propios a cada actividad. Pues sí, pero suena muy bien, no sé cómo aterrizar eso. Al revés, suena muy, yo te diría que suena muy real. Sí, pero ¿cómo? Es normal que haya desigualdad entre empresarios porque hay empresarios mejores que otros, sí. Mientras sean ricos, porque son buenos haciendo lo que hacen los empresarios, que es generar riqueza a partir de producir. No que sean monopolistas. Exacto, etcétera. No porque tienen un poder político que les permite ser ricos. Entonces la igualdad pensada desde ese punto de vista. Muy bien. A ver, Javier Aparicio, recomendación de libros que todo político debería leer. Gracias, Leo. Mira, pues yo he estado viendo la serie y me discutía entre
traerte libros de gente muerta o grandes clásicos, o si hablar de obras de filosofía política. Y decidí irme a mi trinchera, que es la economía política, y yo te quiero platicar rápidamente de lo que algunos llaman el pentateuco de la economía política o del public choice. Y lo que pasa es que, bueno, en el siglo XX se publicaron una serie de obras muy importantes que de algún modo u otro transformaron lo que hoy es la ciencia política contemporánea, ¿no? Ahora, varios de estos textos son de economistas, pero bueno, a lo mejor fue un accidente, a lo mejor no. Y bueno, si quieres te los platico. Son textos publicados entre 1960 y 1970 y demás, ¿no? El primero, bueno, pues es el de Anthony Downs, una teoría económica de la democracia, ¿no? Sí. Librito muy chiquito. Es un libro muy compacto, muy bueno, con una teoría muy sencilla, ¿no? Donde los individuos tienen preferencias ideológicas, los candidatos responden ante ellas, y de ahí sale un concepto muy importante que es el teorema del votante mediano, ¿no? Sí. Que no lo vamos a discutir ahorita, ¿no? Pero ese es como el legado un importante, gran clásico, ¿no? Un clásico. La sale Erisipela. La convergencia de plataformas partidistas, por qué los políticos radicales pierden elecciones, cómo funcionan los comités de una legislatura, todo esto sale del texto de Downs. Sí. Ahora, de Anthony Downs. El segundo podría ser, yo creo, el texto de la tesis doctoral de Ken Arrow, Premio Nobel de Economía. Social Choice and Individual Values, ¿no? Elección social y valores individuales. Y de aquí lo que sale es... Premio Nobel de Literatura, de Economía. Premio Nobel de Economía. Sí, porque de literatura no tanto, pero... Sí. Y bueno, lo que hace Arrow es un poco generalizar lo que ya sabíamos desde Condorcet y otros, y otros autores, sobre lo difícil que es agregar preferencias, ¿no? ¿Cómo podemos partir de preferencias individuales, racionales, consistentes? Al agregarlas, es muy difícil encontrar un resultado que es socialmente coherente, con lo de Walzer, ¿no? Es uno de los grandes problemas de la democracia, la agregación de preferencias. Entonces, según Arrow, después de sus discusiones, pues sí, meten problemas lo que hasta aquel momento era la economía del bienestar, ¿no? Es un tema que aquí también se discute a menudo. Y por otro lado, todo el gran problema de los sistemas electorales y los problemas de una democracia representativa, ¿no? Bueno, y el gran tema de que quien pone la agenda es el que acaba pudiendo manipular, digamos, las preferencias, etcétera. Exacto, ¿no? Conceptos como el voto útil, la inestabilidad de las coaliciones, todo esto sale del trabajo de Arrow y un poco el mensaje es un poco pesimista, según como lo leas, que es y bueno, el único sistema de decisión colectiva que es racional es la dictadura. Entonces, lo que nos queda en los sistemas democráticos son soluciones imperfectas, ¿no? Que si los mayoritistas, que si los proporcionalistas y demás. Bueno, el tercer texto del que me gustaría hablar sería el de Mansur Olson, ¿no? La lógica de la acción colectiva. Que es un libro, hay que decirlo, aburridísimo. No, pero tiene sus partes así. A mí me parece que es un libro que como que de repente aclara y dices, órale, esto... No, es muy bueno porque, pues digo, vas a decirlo, es el que genera la teoría de la acción colectiva. Teoría de acción colectiva, la teoría de los grupos, lo que hoy se discute como los grupos de interés. Pero no es un libro divertido, ¿no? No, pero los primeros 2 capítulos son amenos, pero es un libro que ha producido mucha discusión, ¿no? Si la teoría es completa o no. Y básicamente lo que trata de hacer Mansur Olson es como a partir de incentivos individuales podemos explicar el comportamiento colectivo, ¿no? Y esto afecta desde la participación electoral, el comportamiento de las bancadas legislativas, por qué unos sindicatos son más eficaces que otros, las organizaciones por qué los grupos, por qué los oligarcas son más efectivos para conseguir sus fines que, pues no sé, una asociación de consumidores o de defensores de delfines. Ese es el cuarto texto. Y el último es el de William Riker, la teoría de las coaliciones políticas, ¿no? Que yo lo veo como una derivación del teorema de Arrow, esta discusión. Dice, bueno, cuando tienes múltiples actores buscando una diversidad de objetivos, el número de coaliciones posibles entre estos actores es casi infinito, y entonces en su naturaleza las coaliciones políticas van a ser muy volátiles, ¿no? Y aquí el misterio es, bueno, cuando vemos volatilidad, por ejemplo, en una discusión legislativa, pues puede ser precisamente esta inestabilidad.
Y por otro lado, cuando vemos parálisis legislativa, tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que en vez de observar caos, vemos inacción, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues son 5 clásicos, ¿no? Sí. Los que nos presenta Javier Aparicio. A mí la verdad es que me gusta, es decir, esos libros, en algún momento he leído partes de ellos, y lo que me gusta es que igual, lo que pretenden dar pequeñas explicaciones. Es decir, en vez de solo irse a las explicaciones macro, es bueno, si vamos a explicar algo en grande, Claro. primero tenemos que explicar un mecanismo muy preciso que va desde el individuo. Que digamos son diferentes de los grandes teóricos políticos o algunos incluso económicos, de Marx, de Weber, que tratan de explicar sus grandes teorías. Estos tratan de explicar pequeñas cosas, pero que aparte acaban siendo muy importantes, ¿no? Para entender las dinámicas de la democracia, sobre todo, ¿no? Y yo diría que a diferencia de lo que normalmente te recomienda un politólogo, yo veo que hay 2 vicios ahí, o virtudes si quieren. Una es irte por la línea normativa, ¿no? Vamos a ver cómo debería ser el mundo. Bueno, estos 5 textos no les preocupa cómo debería ser el mundo, sino tratan de explicar el mundo como es, la política como es, ¿no? Cómo funciona el mundo político con actores interesados, egoístas, que buscan el poder y demás, ¿no? Bueno, yo quisiera aquí también recomendar algo pues quizá más literario, pero que creo que son buenos textos para cualquier político. Uno es La anatomía de un instante de Javier Cercas, que es la pequeña historia del intento de golpe de Estado en España. No sé si recuerdan ustedes que es un libro de una riqueza para entender los actores en una transición democrática que vale mucho la pena que, si no lo han leído, léanlo, de verdad es y que seguro puede ser explicado claro, en los términos de los libros que mencionó Javier. Claro, y que tienen mucho que ver con el liderazgo, con 3 personajes de una gran riqueza literaria y política, como fueron Adolfo Suárez, el general Gutiérrez, se me escapa el nombre, y Santiago Carrillo, el gran comunista español, ¿no? Yo le recomendaría ese. Yo que soy un fan de las biografías y me parece que es una catedral para entender un momento crítico de la historia y sobre todo el ascenso al poder de un elemento tan particular como fue Adolfo Hitler. La biografía de Ian Kershaw sobre Hitler en 2 volúmenes es espectacular, ¿no? Y recomendaría también otra biografía de Stefan Zweig sobre Fouché, este personaje de la Revolución Francesa, del periodo napoleónico y que acaba siendo monarquista, ¿no? El hombre detrás del poder, ¿no? A mí me parece que es también una cosa muy interesante. Hay un tema que ahorita, como que pensando un poco en términos más literarios y pensando en todos los dilemas que se van presentando en las biografías políticas, uno de los ensayos en el libro de Walzer, es que yo creo que es de los más famosos de Walzer, es el problema de las manos sucias. Sí. Entonces, donde dice, claro, los políticos se llenan la boca de que ellos respetan la ley, etcétera, pero a veces se presentan ante dilemas reales en donde necesitan violar la ley para defender o beneficiar a quienes están representando. Entonces, ¿qué debe de hacer un político? ¿Cómo debe de pensar un político? Y un poco lo que dice Walzer es, la verdad es que el mejor político, y por lo que los elegimos, es aquel que tiene capacidad de juicio, que sabe que si viola la ley y será castigado por violar la ley, valía la pena hacerlo porque el beneficio, digamos, más amplio lo ameritaba, ¿no? Entonces creo que es igual, es una dosis de realismo sobre los dilemas que enfrentan los políticos todos los días. Un último comentario, nos quedan 20 segundos. Nada, pues te paso los datos de estos libros. Si fuera de biografías, hay una muy buena biografía de Lyndon Johnson, se llama El Maestro del Senado. De Robert Caro. De Robert Caro. Sí, buenísimo. Bueno, nos podemos seguir. Yo creo que vamos a hacer otra ronda porque se ha puesto muy buena. Muchas gracias, Andrés. No, muchas gracias. Javier, muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana viernes, que es fin de semana, comienzo de fin de semana, en nuestra edición de fin de semana, en donde vamos a entrevistar a un destacado exfutbolista profesional y ahora director técnico muy exitoso. Vamos a platicar con Raúl El Potro Gutiérrez y vamos a platicar con él sobre sus 3 películas favoritas. No se lo pierdan, aquí nos vemos.